Hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta. Hoy preparamos un plato tradicional con pocos ingredientes y básicos, receta de aprovechamiento y económica, ideal para utilizar el pan duro que nos sobra de otros días. Se trata de unas migas caseras extremeñas. Son perfectas para desayunar las mañanas frías y lluviosas de otoño y están buenísimas. Además, yo las hago sin carne. Ya veréis que son sencillas y muy reconfortantes. Primero vamos a partir el pan. En este caso es casero y pesa 370 gramos. Para hacer nuestras migas lo he dejado endurecer un par de días. Os dejo por aquí arriba y también en la cajita de info la receta para que veáis cómo se hace. Está buenísimo y como podéis ver es un pan con mucha miga. Ahora vamos a poner los trozos de pan en un bol grande. Vertemos media taza de agua a temperatura ambiente para ir ablandándolos y empapándolos. Lo vamos a hacer en distintas veces y poco a poco, moviendo y rompiendo los trozos de pan con ayuda de la cuchara de madera para no pasarnos de líquido. Yo como tengo bastante pan voy a poner un poquito más de agua. La cantidad de agua la vamos a ir viendo sobre la marcha, ya que depende de la cantidad de líquido que absorba el pan. Nos van a quedar deliciosas, ya veréis. Una vez conseguido, dejaremos reposar unos 20 minutos a temperatura ambiente. Mientras tanto, vamos a preparar 2 pimientos verdes italianos que limpiaremos y cortaremos en trozos. Medio pimiento rojo que limpiaremos y partiremos en trozos. Y por aquí tenemos una cabeza de ajo, vienen 11 dientes, ya los tengo limpios y secos. Vamos a hacer un pequeño corte no muy profundo por la mitad de cada diente, sin llegar a partirlos del todo para poder pelarlos bien cuando los comamos con las migas. Ahora, en una sartén antiadherente, mejor que sea profunda, y a fuego fuerte echamos un chorro generoso de aceite de oliva. Vamos a cubrir el fondo. Estoy usando la sartén de hierro mineral que curamos hace algunos meses. Os dejo por aquí arriba el vídeo por si queréis echarle un vistazo. Una vez el aceite esté caliente, bajaremos el fuego a la mitad e incorporaremos los ajos. Dejamos cocinar un minuto para que vayan soltando su aroma. A continuación añadiremos el pimiento rojo y dejaremos cocinar 3 minutos. Pasado el tiempo, agregaremos los pimientos verdes, echamos sal al gusto, voy a poner un cuarto de cucharadita. Mezclamos y dejamos cocinar hasta que los pimientos estén blanditos, de 13 a 15 minutos. Y removiendo de vez en cuando, más o menos cada 2 minutos. Ya los tenemos listos, mirad qué maravilla, huele delicioso. Pasados 15 minutos, reservamos en un plato, escurriendo bien el exceso de aceite. Mirad, nuestros trocitos de pan ya están bien hidratados y mojados, pero sin exceso de líquido, justo lo que buscábamos. Echamos sal al gusto, voy a poner un poquito porque el pan ya tiene sal, y mezclamos. Si veis que hace falta más agua, podemos agregar un chorrito. Ponemos de nuevo la sartén al fuego, a fuego medio. Y una vez caliente, incorporamos los trozos de pan. Y mezclaremos con energía para que queden bien impregnados del aceite de los pimientos y el ajo. Vamos rompiendo el pan con ayuda de la cuchara de madera
y movemos sobre todo al principio para que no se nos peguen en el fondo. Poco a poco, con paciencia y cariño y hasta que formemos nuestras migas y queden sueltas y doraditas. Si vuestro pan ha absorbido mucha cantidad de líquido, vais a tardar un poquito más en formar las migas, pero si no está tan húmedo como en este caso, con 10-15 minutos vamos a estar más que listos. Mirad, han pasado 15 minutos y ya las tenemos estupendas. Ahora añadimos de nuevo nuestros pimientos y ajos fritos y vamos a agregar una cucharadita de pimentón dulce de la Vera que le va a dar un sabor buenísimo, me encanta. Damos unas vueltas para colorearlas bien con el pimentón. Y voy a retirar un poquito la sartén porque esto está muy caliente y no quiero que el pimentón se queme. Es más, voy a apagar el fuego y ya con el calor residual terminamos de mezclar. Servimos inmediatamente y ya las tenemos listas para desayunar. Este sería nuestro resultado final. Las estoy acompañando con chocolate caliente a la taza. Os dejo receta por aquí arriba y en la cajita de info. Está buenísimo. También podríamos acompañarlas con café, huevo, chorizo frito, uvas, melón, con panceta, sardinas. ¿Y vosotros con qué soléis acompañar las migas? Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a suscribiros a mi canal y a pulsar la campanita para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!